Disculpen, se me fue el internet, me desconecté. Volvamos. Les comentaba y les decía que ¿cómo está correcto decir o no? Claro que las dos formas, ¿es tiempo o clima? Decimos, está un tiempo soleado o está un clima soleado. ¿Cómo sería lo correcto? ¿Es un tiempo de lluvias o es un clima de lluvias? Bueno, cuando hablamos de tiempo, también nos referimos a clima, pero en una manera diferente. Tiempo se define como las características que representa la atmósfera en un sitio y un momento determinado. También se conoce como tiempo meteorológico. Cuando hablamos de tiempo, en sí nos referimos, eh, a ver, cuando hablamos de las estaciones, ese es un tiempo, no es un tiempo de verano, es un tiempo de invierno, es un tiempo de otoño, como existen en otros países, otras estaciones, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos un tiempo en referencia al clima, al tiempo meteorológico, que es un sitio y un momento determinado que sabemos que va a llegar. Sabemos que va a llegar el tiempo de otoño, el tiempo de verano, sabemos que va a llegar. A eso nos referimos con tiempo. Pero ¿qué sucede cuando hablamos de clima? Se relaciona al conjunto de datos que se han recopilado en una época larga, en donde se registran los tipos de tiempo. Esta información permite describir una tendencia. Es decir, cuando hablamos se han recopilado datos, es decir, que el tiempo tiene factores, el tiempo y el clima tiene factores para que éste sea cambiante. Y en donde se registran los tipos de tiempo. Entonces, es completamente diferente cuando hablamos de tiempo y de clima. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Vamos con John. Ya, listo, dicen. Ya, a ¿Algo ver. más grande, John, o ahí está bien? No, sí, sí le veo. Ya. Sí. A ver, las diversas regiones geográficas del mundo poseen un clima asociado y determinado por factores físicos y relaciones entre ellos en lo que se conoce como sistema climático, dado que operan de manera ordenada y recíproca incluso en los casos de climas extremos. Todos sistemas climáticos se compone de 5 extractos de inferiación, atmósfera, a ver, hidrósfera, litósfera y biosfera, cada uno con características químicas y físicas particulares. Gracias, John. Las diversas regiones geográficas del mundo poseen un clima asociado por factores físicos que se relacionan entre sí. Entre ellos tenemos o pueden ser parte las capas de la Tierra o las partes de la Tierra que nosotros ya vimos y estudiamos anteriormente, cuáles eran la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, ¿no? Estas tres o y la biosfera que es la de la vida. Entonces, estos complementos hacen que el clima o hacen de cómo se produzca el clima y qué clase de clima pueden tener. Aquí estamos sobre un dibujito en donde nos representa que
Esta franja un poco amarilla es la zona más cálida sobre la Tierra, así, sobre todo el planeta. Tanto al norte como al sur ya es una zona templada y fría en los polos norte y en los polos sur. Es decir, tenemos una zona cálida, tenemos una zona templada y tenemos una zona fría, dividida así en el globo terráqueo, en la Tierra. La zona cálida en la mitad, la zona templada tanto en el norte y en el sur, y la zona fría también tanto en el norte y en el sur. Factores que modifican el clima. Vamos a ver qué factores son aquellos que hacen que sintamos frío, que sintamos calor, que sintamos humedad. ¿Qué factores modifican el clima? A ver, ayúdanos, Ricardo, con la lectura, por favor. Los factores que modifican el clima en las diferentes regiones son la latitud, la latitud, la cercanía al mar, el declive y las corrientes marinas. Dependiendo de estos, los elementos del clima muestran variaciones. Las condiciones climáticas pueden aplicarse a una región extensa o zonas menos amplias, lo que llamamos climas regionales e incluso áreas muy reducidas donde se presentan los microclimas. Gracias, Ricardo. Los factores que modifican el clima en las diferentes regiones son las siguientes: la latitud, la altitud, la cercanía al mar, el relieve y las corrientes marinas. Estos factores hacen que varíe el clima y dependiendo en la región, las condiciones climáticas pueden ser amplias o reducidas a microclimas. Vamos a ver la primera, que era la altitud. Luis, ayúdeme con la lectura. Altitud. La altitud respecto al nivel del mar es un factor que afecta tanto a la temperatura como a las presiones atmosféricas y a la distribución de las precipitaciones. Mientras más altura presenta una región, su temperatura disminuye y las nubes pueden chocar con las montañas, produciendo mayor cantidad de lluvias. Gracias, Luis. La altitud, ¿no? La altitud. Uy, nos falta uno. Deme un segundito. Bueno, continuamos. La altitud es un factor que afecta a la temperatura como a la presión atmosférica, que nos decimos con altitud, como su palabra lo dice, alto, altitud. ¿Ustedes han escuchado o han escuchado, leído alguno que dice, Quito está sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar? ¿No es cierto? ¿Han escuchado esa palabrita, sobre el nivel del mar? Sí. A eso nos referimos cuando, por ejemplo, ¿no? Decimos Quito se encuentra más o menos, no es un número exacto, pero es una referencia. Metros sobre el nivel del mar. Cuando ustedes encuentren esta MSNM, significa metros sobre el nivel del mar. Es decir, que Quito, en este caso estamos hablando de esta provincia, de este cantón, esta provincia Pichincha, que está sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que desde el mar
ha subido 2.800 metros sobre el nivel del mar y por eso es lo que se produce frío. Por eso sentimos frío, porque disminuye el calor, las nubes chocan y se produce la lluvia. Entonces, Quito es frío por el nivel, por la altura en la que estamos. A eso nos referimos con altitud. Denme un segundito que se me... Veamos si está acá. Se ha saltado una. Nieve. Esta. Eso en cuanto a la altitud, ¿no? Cuando decimos está más alto, hace más frío. Si estamos más abajo, hace más calor. Ahora, la latitud. Ayúdanos, Gabriela, por favor, con la lectura. Se conoce como la distancia entre cualquier punto y la línea ecuatorial. La zona ecuatorial tiene una forma ensanchada. Estos hacen que la masa del aire se caliente más y el calor disminuya conforme se avanza a los polos. El aire de las zonas ecuatoriales tiene además un mayor contenido de humedad, lo que produce mayor cantidad e intensidad por precipitaciones, cuales también disminuyen en los polos. Ya. ¿Qué nos quiere decir este factor de la latitud que hace que el clima también sea variable? No solo aquí, en todo el mundo, ¿no? La zona ecuatorial es la zona donde más aire caliente ingresa y se va disminuyendo conforme avanza a los polos. ¿Cómo explico esto? Vamos a volver al gráfico de acá. ¿Sí se acuerdan ustedes las líneas imaginarias que el planeta Tierra tiene? Una de ellas es o son las líneas de la latitud. Esta línea que les voy a dibujar es la que llaman latitud cero o línea ecuatorial. Por estar situado prácticamente en la mitad del planeta, todos los países que crucen por esta línea ecuatorial van a recibir directamente el sol y por eso es que la línea ecuatorial es una zona cálida, es una zona caliente, es una zona cálida, ¿no? ¿Qué nos dice la latitud, la forma de la latitud? Que mientras este calor se distribuye hacia los polos, ¿se va qué? Enfriando. Si este calor se va dispersando hacia los polos, este calor ya no va a ser calor, va a ser frío. Este aire se va, este clima se va enfriando. Mientras más se acerquen a los polos, este clima se va a ir enfriando. Eso es lo que nos dice en la latitud. Que si pertenecemos a la línea ecuatorial es donde más calor va a haber. Y mientras el clima o la temperatura se distribuya, se vaya dispersando, el clima va a variar a un clima más frío, trasladándose así
hacia los polos y volviéndose más frío. Eso es lo que nos quiere decir en esta parte de la latitud. Y la línea ecuatorial es la que nos representa. Entonces, la cantidad de intensidad de precipitaciones también disminuyen en los polos, el calor, ¿no? Vamos al siguiente. Ya tenemos altitud, ya vimos latitud, ahora la cercanía al mar. Selena, ayúdanos con la lectura, por favor. En la cercanía del mar hay mayor humedad. A medida de un lugar está más alejado de una masa de agua, las variaciones del clima son mayores. Existen menos humedad y el ambiente se enfría con mayor rapidez. A este fenómeno se le conoce como continentalidad. Continentalidad. En las cercanías del mar hay mayor humedad. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ir a las costas ecuatorianas, a la playa? ¿Cómo sienten en su piel? ¿Es igual de la que sienten aquí? No, Lice. Se siente, Diferente. bueno, uno le dice, no sé, me siento pegajoso, decimos, no, me siento pegajoso, ¿no? Ese es la humedad y se da por el clima que está cerca al mar, la cercanía al mar. Dice, a medida de que un lugar está más alejado de una masa de agua, está más alejada del agua, las variaciones del clima son mayores. Existe menos humedad y el ambiente se enfría con mayor rapidez. Por eso es que si estamos cerca de la playa, de la costa, sentimos esta humedad en nuestra piel y en el clima en general. Pero mientras retornamos a la sierra, esto va sintiéndose frío, va cambiando la variación del clima, menos humedad, y es porque nos alejamos de la cercanía del mar. ¿Cómo se ha llamado este fenómeno? Continentalidad. Entonces, ese es otro de los factores que influyen en el clima, estar cerca al mar. Vamos a conocer otro. El relieve. Rodrigo, ayúdanos con la lectura, por favor. Las diferentes formas que presenta la corteza terrestre inciden en el clima debido a que constituye barreras naturales para la circulación del aire. Gracias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del relieve, no? Tiene un poco de relieve. Cuando decimos tiene un poco de relieve. Cuando nosotros observamos un mapa geográfico del Ecuador, vemos que la región sierra está constituido por un sinnúmero de volcanes, lomas y montañas. Estas son un tipo de barreras que impiden la circulación del aire. Por eso, toda en sí la serranía es fría. Porque ¿qué pasaría si no hubiera estos relieves, si no hubieran estas montañas, si no hubieran estas lomas o estos volcanes? ¿Qué pasaría con los vientos cálidos que entran del mar, de la playa? No chocarían en ellas y la sierra sería un poquito más cálida, al igual que la costa, ¿verdad? Entonces, otra causa que influye en el clima y los cambios de clima es el relieve. En el Ecuador se encuentra situado una zona donde el clima... En el Ecuador se encuentra situado en la zona donde el clima predominante es el clima tropical lluvioso. Así nos tienen
los científicos y los que han estudiado acerca del clima dicen que el Ecuador tiene un clima tropical lluvioso. Sin embargo, la presencia de los Andes, lo que les mencionaba, las montañas, volcanes, favorece a la existencia de una gran variedad de climas locales. Yo les pregunto a ustedes, ¿han tenido la oportunidad de visitar la Tacunga? ¿Cómo es? Es medio frío. Es más frío que la capital, es más frío que en Quito. Por ejemplo, si nosotros salimos ahorita, estamos en Quito, ¿no? Nosotros salimos y está sol. Ustedes sienten ese sol y sienten que le calienta el sol y se sienten normales. Pero ¿qué sucede cuando visitamos la provincia de Cotopaxi y la Tacunga? Así existe el sol, ustedes salen y está frío, frío, frío. Al igual que el Carchi, sus compañeros de la hora anterior nos decía Riobamba, profe, no he visitado Riobamba, pero también dicen que es muy frío, muy frío. Riobamba es más frío que Quito. Miren lo que dice Ricardo, Riobamba es más frío que Quito, ¿no? Mucho más frío, a veces cae granizo. Sí, es más frío que igual la Tacunga, es súper más frío. Ya, yo he llegado solo hasta la Tacunga entonces. Riobamba más frío. Y a esto, por ejemplo, aquí es lo que nos dice que tenemos una gran variedad de climas locales. Aquí se refiere a eso, que tenemos una gran variedad de climas locales, que es local de cada provincia. Quito no puede ser igual a Tacunga. Su compañero nos dice Riobamba es más frío que la Tacunga. Entonces a eso nos refiere cuando decimos que tenemos diferentes o variedades climas locales. Así encontramos áreas donde las condiciones climáticas permiten la existencia de nieve, hay otras donde hay escasas lluvias y otras donde presentamos a veces desiertos dentro de aquí del Ecuador, ¿no? Eso en cuestión a los relieves. Esto se debe a los relieves que hay en el Ecuador, ¿no? Decimos las montañas, los volcanes, que impiden que entre el aire, o que chocan en la montaña. El aire choca en la montaña y no permite el paso del aire, ¿no? Vamos con las corrientes marinas, que es otro factor para que que influye para que el clima cambie. Son masas de agua que se mueven dentro de los océanos en diferentes direcciones y en distintas profundidades. Se puede definir como ríos dentro del océano. Las corrientes marinas influyen en el clima y la productividad de sus aguas, debido a que se movilizan grandes cantidades de nutrientes y transportan energía en forma de calor. ¿Qué son las corrientes marinas? Son ríos dentro de un océano. Son aquellos ríos que se mueven dentro del océano y pueden ir de diferente dirección y pueden estar en diferentes profundidades. Estas corrientes marinas también hacen que el clima cambie. Puede ser productivo puede ser productivo para la reproducción de los animales acuáticos y también transporta energía en forma de calor. Hace que en sí el clima, el ambiente, sea calor. En cuanto a eso, entonces hemos tenido las 5 factores que modifican el clima. ¿Cuáles eran? Altitud, latitud, la cercanía al mar, los relieves y las corrientes marinas.
Estos 5 factores influyen en los cambios climáticos. Ya vamos a ver más adelante cómo las corrientes marinas hacen que sea frío o hace que sea calor su ambiente. En este caso, en la sierra, el relieve, lo que se tiene el relieve en las montañas, hace que la sierra sea fría, ¿no es cierto? En ese sentido. En el sentido de la sierra, ahí está la explicación por qué la sierra es fría. Es debido y a causa de los relieves de las montañas, volcanes y lomas que rodean a la sierra y no permite la circulación de aire caliente en este sector. Entonces, por eso es frío. También recordemos la altitud, que mientras más arriba estemos sobre el nivel del mar, más frío va a ser. Porque recordemos en el dibujito que les dibujé, mientras más arriba estemos, más frío va a ser. Hasta aquí nos vamos a quedar para continuar con el siguiente tema acerca de las corrientes marinas, que es lo que vimos. Nos conectamos en unos minutitos, por favor.